Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Buenas tardes, soy Graciela Fernández Mejide, una vez más estoy con ustedes. Este programa se llama ¿Por qué? Siempre plantea preguntas y espera respuestas para pensar la Argentina. Hoy nos ayudan a responder varias preguntas. Agustín Salvia y Javier Lindenboim. Agustín es sociólogo, ustedes me lo han oído nombrar algunas veces. Es sociólogo, investigador y jefe del Observatorio de la Deuda Social en la Argentina de la Universidad Católica Argentina. Y Javier Lindenboim, que es licenciado en Economía Política, dirige el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, también es investigador principal del CONICET y además socio del Club Político. Un día de este lo tenemos que hacer a Agustín. Por ahora estoy en la categoría de amigo. Ah, soy de amigo. Sí, pero sí. Bueno, anímate, somos buenos. Bueno, gracias por estar aquí y ayudarnos a pensar una Argentina que, por un lado, ostenta o tiene sectores que ostentan un bienestar. Antes de empezar estábamos hablando del Mundial, por ejemplo. Parecía que había multitudes de argentinos. Cuando uno piensa qué proporción de argentinos pueden emprender ese viaje, pagar esas entradas y demás, hay muchos que se quedan absolutamente fuera de esto, ¿no? Y queríamos ver cómo ven ellos este equilibrio y desequilibrio. Y si usted, quien nos está escuchando, quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos a porqueprogramas@gmail.com. Perdón, ¿por qué programa? @gmail.com, y puede vernos en el YouTube de la radio 1110, todo escrito. Bueno, ¿quién empieza? Ustedes están muy acostumbrados a trabajar juntos, es más, están por hacer un libro juntos ahora. Esforzadamente. Bueno, no, la Argentina que tenemos es Sí, una Argentina dividida, una Argentina fragmentada, que a pesar de todas sus capacidades, potencialidades económicas, sus avances a lo largo del siglo XX en términos de inclusión social, y los hubo, muy importante, de inclusión, de industrialización, de avance de las posibilidades de movilidad social, de las clases, de los sectores migrantes argentinos, internos o externos, se enfrentó a un parate en ese proceso de desarrollo y de crecimiento, y devinieron décadas de transformación económica, de crisis económica. Seguramente Javier tal vez pueda dar mejor cuenta de ese proceso, en donde a la dictadura militar y a la primera experiencia neoliberal le vino la recuperación de la democracia, pero sin posibilidades, con una abultada deuda externa y sin posibilidades de avanzar hacia un proceso de recuperación. Esas dos etapas produjeron una primera camada de excluidos a nivel social, que se le suman a quienes no habían podido entrar al modelo de sustitución de importaciones, que todavía tenían... Es decir, no todos habían entrado. Todos no habían entrado. Le vino la crisis de 1989, 90, 91, siempre con estos brotes hiperinflacionarios, recesivos, estos movimientos especulativos,
procesos de concentración económica que no dejaron de ocurrir, devino la etapa de reformas neoliberales, estructurales. Hoy conversábamos con Javier, mal llamadas estructurales, pues cuando uno pensaba las reformas estructurales las pensaba de otra manera. A vos te hubieran gustado de otra manera. De otra manera, al menos. Pero incluso CEPAL las planteaba de otra manera. Sí, sí. Y devino otra nueva camada de procesos de exclusión, aquellos que fueron quedando afuera de una clase de cuentapropias, autónomos, pequeñas empresas, familiares, que vivían en un proceso que todavía significaba inclusión social en términos ocupacionales y sociales y educativos. Un proceso es decir, que la aspiración siempre ha sido buscar el trabajo como mejor política social. Sí, digamos. sí, buscar el trabajo, y un trabajo que permitiese generar estas posibilidades, esta esperanza de movilidad social, que significaba poder mandar a los chicos a la escuela, poder tener su propia vivienda, poder acceder a un hábitat urbano y social y cultural digno, no de ostentación. Pero nuestras clases sociales tienen esa expectativa, ¿no? Claro. Tienen ese horizonte. Bueno, frente a eso, las reformas neoliberales que produjeron nuevas camadas de excluidos, la crisis de 2001 y 2002, y una década que significó un importante crecimiento económico, con posibilidades de recuperación del empleo para sectores que habían quedado afuera justamente de ese proceso. Pues esa década la pondrías entre qué año y qué año. La década, la última. Yo creo que va entre la recuperación del año 2003 hasta el año 2007, 2008. Hay un rebrote de crecimiento en el año 2011, 2012, 2010, 2011, pero que no cambia cualitativamente ya la estructura que se había quedado prefigurada, y en donde la Argentina logra incorporar una parte importante de la sociedad a partir del empleo, del trabajo, donde sale de la pobreza, donde hay más capacidad de consumo, donde hay capacidad de ahorro. Sin embargo, lo que muestra esta última década es que el proceso histórico ha lastimado profundamente a la sociedad argentina, y que todavía una cuarta parte, una quinta parte, un tercio de la sociedad argentina está fuera de las posibilidades de prenderse, de incorporarse a una dinámica de fuerte crecimiento y de mayor capacidad de consumo. No es que no le brinda capacidad de consumo, lo que no le brinda es una plataforma de inclusión, en términos de una sociedad que está quedando afuera de los parámetros del conocimiento y de la información, de las modalidades de trabajo formal y registrado, de la cultura en términos de integración social, y va construyendo una subcultura de la marginalidad y de la pobreza. Y esa Argentina existe, es lapidaria, existe, es una Argentina de la marginalidad, no es una Argentina sobre la cual uno pueda plantearse un deseo histórico, una esperanza histórica, sino que es una Argentina que ha quedado afuera, y que está afuera de un modelo económico, político-económico e institucional, que la puede utilizar a esa masa de población marginal, pero como consumidores, como votantes, pero no la necesita para participar de un proceso de desarrollo. Javier, yo hace unos cuantos años ya había leído, e incluso estuve con él en Francia, un libro de Jorge Castells, donde pronosticaba el fin de la sociedad salarial. ¿Vos coincidís con eso? ¿Cómo ves vos el tema del trabajo y relacionado con lo que nos planteaba Agustín? Quizás era Robert Castell. Robert, perdón. No, yo no lo veo de esa manera, a menos que haya una serie de consideraciones previas para ver cuál es el significado que se le da a la afirmación. Precisamente cuando estaba hablando Agustín, yo estaba pensando en la necesidad para uno mismo, para mí, de pensar la complejidad que tiene la consideración del trabajo, que es preponderantemente en nuestras sociedades asalariado, pero no solo asalariado. Es parte de nuestra construcción como seres humanos, pero al mismo tiempo es el mecanismo a través del cual la sociedad como un todo, no como individuos, creemos que
contribuimos a satisfacer necesidades que las definimos socialmente como interminables, como inacabables. En ese sentido, yo abordo los problemas de incorporación o no incorporación al mercado de trabajo en el marco de cuál es la dinámica de naturaleza económica que facilita o dificulta esa conexión. Ajá. En ese sentido, es cierto lo que el argumento del fin de la sociedad salarial sostiene en cuanto a que hay ruptura de algunas cuestiones, básicamente de algunas de las cuestiones que caracterizaron a buena parte del siglo XX en el sentido de incrementar la protección que la sociedad ha venido construyendo de su sector laboral asalariado. De lo que uno llama el estado de bienestar, digamos así. Por ejemplo, pero aplicado efectivamente al trabajo. ámbito de los trabajadores en relación de dependencia. En eso no hay ninguna duda que mecanismos complejos y que trascienden a una sociedad individual como la nuestra han venido produciéndose, algunos lo llamaron postfordismo, no importa el nombre, no importa el nombre en este diálogo. Sí, claro. Pero desde ese punto de vista yo lo que creo que hay, en parte lo mencionaba, yo por lo menos creía entender eso, Agustín, cuando hablaba de la dificultad creciente de entrar y o de permanecer, y o de entrar o permanecer bajo ciertas pautas, en vinculación con la creación de riqueza y, por lo tanto, apropiación de algo de eso que se ha generado. Yo creo que ahí visualizo uno de los focos más importantes de las contradicciones que nuestra sociedad moderna capitalista tiene. Porque el hablar de una sociedad capitalista, uno a veces deja de hacerlo pensando que puede ser mal interpretado. No, bueno, Pero me parece que a veces es inocente y a veces no lo es, porque yo diría que los conflictos que genera un, comillas, buen funcionamiento de la sociedad capitalista no son menores, ¿no es cierto? La diferenciación al interior de la población, las dificultades que mencionaba Agustín para participar en la vida económica y por lo tanto social, derivan de los mecanismos que el capitalismo naturalmente genera en materia de concentración y desplazamiento de otros, y eso, si uno no lo incluye en el análisis, me parece que se queda en dificultades de avisorar modos de resolverlo. Bueno, hemos escuchado Colores Santos de Gustavo Cerati, y en tengo que recordar que, como en todos los programas, me acompañan Pablo Marmorato y Sofía Schiff en la producción. En la operación está Nicolás Reynoso. A veces nos eligen entre los tres las músicas que escuchamos, los temas. No quiero decir que no tenga nada que ver y que a mí no me gusten, me gustan además, quédense tranquilos. Y en la filmación del programa están Carolina Assi y Ezequiel Gilbert. Y seguimos entonces con Agustín Salvia y Javier Lindenboim. Bueno, vos quedaste como terminando un tema, Javier. Sí, probablemente lo que me quedaba por decir es respecto de una mención que apareció en el bloque anterior en cuanto al trabajo y la política social. Uh-huh. Yo creo que habría que matizar la afirmación en el sentido de que no es solamente la existencia de accesibilidad a un puesto de trabajo, sino, por lo que se dijo también hace un rato, qué tipo de trabajo es el que estamos mencionando. A veces el contenido concreto en términos de si está cubierto o no está cubierto, y a veces trabajos que están legalmente estructurados
incluyen en ciertos contextos remuneraciones que son insuficientes para satisfacer necesidades mínimas. Por lo tanto, fijémonos, para bajar un poquito a la conversación sobre esta década reciente, durante la mayor parte de la gestión del gobierno del presidente Kirchner y la presidenta Kirchner, se sostuvo que era suficiente que se generaran puestos de trabajo para resolver los problemas, desechando propuestas como, con el nombre que fuere, la institucionalización de coberturas como la asignación para la niñez, que venían de los años 90, cuando el Frente de Lucha contra la Pobreza lo habían planteado y demás. Y en determinada coyuntura política el gobierno decide desempolvar esa idea, darle un nombre propio, meterlo adentro de la legislación de asignaciones familiares, y apareció lo que hoy es el ícono de la política social del gobierno actual, que se llama la asignación universal por hijo. Conclusión, la misma gestión de nuestro gobierno ha identificado que no es suficiente la creación de puestos de trabajo para abordar los problemas de exclusión, de desigualdad, de pobreza, etcétera, de los que hablaba Agustín hace un rato. Creo que con este agregado, yo por lo menos lo que se refería a la pregunta anterior lo cerraría, ¿no? Sí, Agustín. Mira, yo voy a la pregunta del por qué. Sí. ¿Por qué qué primero? ¿Por qué a pesar de crecimientos del 6-7% durante la última década, después de una oportunidad extraordinaria a nivel de las condiciones comerciales internacionales, incluso con condiciones internas demográficas, sociodemográficas muy buenas? ¿En qué sentido? En términos de nuestra corte etaria, es decir, nuestra estructura demográfica es una estructura demográfica que todavía tiene una importante cantidad de población potencialmente activa que permitiría justamente cubrir necesidades de los mayores y de los menores. Está bien equilibrado. ¿Sí? Tiene un perfil socio y al mismo tiempo con un nivel de educación bastante alto y con posibilidades de producir para un proceso de desarrollo e inclusión social mucho más amplio que para las necesidades de su propia familia, de cada una de las familias. ¿Verdad? Sí, perdón la interrupción, pero además con una tasa de crecimiento poblacional que desde este punto de vista es un factor que coadyuva positivamente a esto que estaba planteando Agustín, ¿no? Claro, porque pongamos ejemplos como es el caso de muchos países de Europa, donde los nacimientos desde hace rato son pocos y el envejecimiento de la sociedad es mucho mayor. Es decir, que aquel que está trabajando en una jubilación solidaria tiene que aportar mucho más para que vivan tantos viejos. O incluso en países de América Latina, donde todavía el peso de la infancia es muy alto frente todavía a lo que va a venir, que será un bono demográfico, se lo llama. Pero claro, está empezando. Nosotros lo tenemos. Ahora, digo, ¿por qué en esas condiciones todavía, y con crecimiento del empleo y con tasas de desempleo muy bajas, mantenemos un 5% de los hogares en situación de inseguridad alimentaria severa? Eso vos le llamarías indigencia. Sí, indigencia. Es severa. Es decir, experimentan hambre en forma frecuente por razones económicas. Más allá de que para separarlo de la pobreza, ¿no? Sí, exactamente. Pero además tenemos 12% de hogares que viven en viviendas no dignas, inconvenientes, inadecuadas. 14% de los hogares que tienen irregularidad, inseguridad en términos de la tenencia de la vivienda. 34% de los hogares que no tienen cloacas a nivel urbano. Es decir, que aún teniendo una vivienda no tienen acceso. 15% que no tiene acceso a agua corriente. ¿Bien? Y faltaron políticas de inversión en infraestructura social, ¿no? Lo que ocurre es que no puede solamente un Estado inyectar inversión en términos de desarrollo social, si no va acompañado de una sociedad que también se nutra de capacidad de ahorro y de capacidad de invertir en su propio desarrollo. Y de lo que estamos hablando es de ese núcleo pobre, estructuralmente pobre, que no solo no accede a sus necesidades básicas de subsistencia, sino que mucho menos tiene posibilidad de aportar o apoyar un proceso de inversión de su propio hábitat de inclusión o de condiciones de inclusión. No acompaña tampoco la educación de los pobres es una pobre educación, no acompaña la salud de los pobres es una salud pobre, en términos de servicios de atención.
Entonces, un conjunto de mecanismos que llevan a decir por qué con tanto crecimiento este núcleo duro, estructural, cada vez más marginado, más estructuralmente afuera y más expuesto a la marginalidad, porque al mismo tiempo crecen las torres de Puerto Madero, crece la ostentación, crecen los countries, el poder se nutre de dinero, de ostentación, de marcas, de prestigio. Casi le marca fuertemente a los demás lo que no tienen. Lo que no tienen. Es decir, ¿por qué esta dualidad desde el punto de vista estructural y social en Argentina? Bueno, yo creo que aquí hay varias claves. Una de las claves, incluso dentro de esta etapa tan progresista en términos de crecimiento y de relato, una de las claves es que has continuado un proceso de concentración económica. Claro. Un proceso de concentración económica y un crecimiento de un Estado... Es decir, bastante parecido a la época de lo que se llamó el neoliberalismo. Sí, bajo un formato relativamente más distributivo, redistributivo, en términos de que y que en términos de empleo, mientras que la etapa de los 90 podría haber sido de escasez de empleo, en este caso de mayor posibilidad de trabajo, pero básicamente sin que esas posibilidades de trabajo se reviertan en que aparezca una clase empresarial capaz y una burguesía industrial, comercial y de servicio, una microempresa familiar, empresas capaces de participar de ese proceso, porque devino un proceso de mayor concentración. A eso se lo conoce como heterogeneidad estructural. Un proceso de división en términos de productividad, en términos económicos, que lleva a que algunos puedan acumular, puedan participar de un proceso de inclusión laboral. Los trabajadores de las grandes empresas están en muy buenas condiciones, mientras que los trabajadores de las pequeñas empresas familiares... No hay más que ver a los camioneros, por ejemplo. No, exactamente. Bueno, están viviendo o llevan adelante estrategias de subsistencia. Sí. Exclusivamente. Bueno, seguimos enseguida.